Welcome to the Starlight Podcast. Continuando esta semana con el tema Escucha Palabras del Cielo, por aquí por su Starlight Podcast, y profundizando aún más en el terreno práctico de escuchar del Señor, les damos la bienvenida a esta semana y su nuevo Starlight Podcast. Primeros pasos. Como sucede con muchas cosas, comenzar no siempre es fácil. Lo que a mucha gente le resulta más problemático es soltarse. Hay que estar dispuesto a renunciar a toda idea preconcebida que se pueda tener y a abrir el corazón y la mente a los pensamientos y caminos del Señor, que suelen diferir de los nuestros. Para escuchar al Señor es necesario poner temporalmente los sentidos y pensamientos en pausa. El primer paso consiste en creer que existe una dimensión espiritual y que hay alguien ahí que quiere comunicarse contigo. A continuación, debes hacer a un lado lo que te dicen los sentidos. A veces incluso lo que te dicta el sentido común, para dar lugar a lo que Dios quiera decirte. Una vez resueltas esas dos cosas, estás listo para comenzar en serio. Busca un lugar tranquilo y habla un rato con el Señor. Dile lo que tengas en el corazón. Cuéntale lo mucho que significa Él para ti. Agradécele su amor y todas las cosas buenas que ha hecho por ti. Y repasa las bendiciones que has recibido de Él. A Dios le encanta que lo alabemos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Salmo 100. Quizá tengas una pregunta específica que hacerle. Plantéasela. Las oraciones concretas obtienen respuestas igualmente concretas. También es posible que no tengas nada en particular que preguntarle, pero sientas curiosidad por saber lo que Él quiere decirte. En cualquier caso, una vez que le hayas explicado por qué quieres que te hable, permanece callado y centra en Él tu atención. Si cierras los ojos, te resultará más fácil aislarte visualmente de lo que te rodea y tendrás menos distracciones. Esfuérzate por concentrarte y escuchar con el espíritu. Guardar silencio y esperar es una manifestación de fe. Denota que crees que tu Creador te ama y te responderá. Es precisamente en esos instantes de quietud cuando es posible que Él te hable, mientras aguardas ante Él en silencio, con una actitud reverente, humilde y paciente. A veces Dios nos habla recordándonos un versículo o un pasaje de la Biblia que hemos leído o memorizado. Si ese versículo se aplica a la situación en que estás o a la decisión que debes tomar en ese momento, bien puede ser la solución clara y sencilla que buscas. En otras ocasiones, es posible que el Señor te dé un mensaje que nunca hayas oído, que no había transmitido a ninguna persona empleando exactamente esas palabras. En algunos casos puede que el estilo del mensaje sea un poco formal. En otros, tal vez el lenguaje sea sencillo y coloquial. El Señor puede expresarse como quiera sobre cualquier tema, aunque normalmente le habla a cada uno
de la manera que le resulte más reconocible y fácil de entender. Acepta pues lo que te venga al corazón, al pensamiento o a los oídos. Tómalo como un mensaje que te dirige el Señor. Es algo así como hacer una traducción simultánea. Uno solo oye una frase u oración a la vez. Cuando pronuncies, escribas o registres esas palabras, el Señor te dará otro poco. Cada vez que repitas lo que Él te dice, estarás demostrando que crees que se trata de un mensaje del Señor. Es una manifestación de tu fe y eso le complace. Es fácil rechazar esa voz interior pensando que se trata de nuestros propios pensamientos, sobre todo cuando estamos empezando a escuchar al Señor. Pero es importante que aceptes que es Él quien habla por medio de ti. Cuando le pidas con sinceridad que te hable, Él lo hará. Y cuando lo haga, debes aceptar que lo que oyes proviene de Él. Pedid y se os dará. Dios satisface de cosas buenas a los que tienen hambre espiritual. De ahí la importancia de la fe, que nos permite creer con convicción en las promesas de Dios, en el sentido de que al clamar a Él recibiremos respuesta. En el momento de recibir un mensaje, procura no pensar en él, no analizarlo, evaluarlo ni juzgarlo. Simplemente acepta lo que te va llegando y da gracias a Dios por ello. Mientras recibes un mensaje del Señor, puede que experimentes una diversidad de emociones. Hay gente que se siente eufórica. Algunas personas se ponen como nerviosas. Otras se echan a llorar. Algunas hasta se ríen a carcajadas. Pero muchas no sienten nada de nada. Es posible que uno sienta algo en una ocasión y en otra no sienta nada. El hecho de sentir algo no es señal de que el mensaje sea más o menos válido. Por fe andamos, no por vista, y menos aún por sensaciones. No esperes recibir un mensaje largo y elocuente la primera vez que guardes silencio y le pidas a Dios que te hable, aunque bien puede ocurrir. Lo normal es que con el tiempo, a medida que adquieras experiencia y ejercites tu don de profecía, los mensajes que recibas del Señor se vuelvan más detallados y completos. Así que sigue practicando, no te des por vencido. No te desanimes si al comienzo tienes un don de profecía embrionario y no recibes más que una o dos frases o un versículo de la Biblia, cuando esperabas recibir algo más extenso. No dejes que eso te detenga. Ánimo, que al menos recibiste algo. Si sigues probando, es probable que poco a poco vayas recibiendo más. La práctica hace al maestro. Además, no olvides que un mensaje del cielo no tiene por qué ser largo para ser bueno. Hay ocasiones en que el Señor te da la solución que necesitas con una sola frase. Claro que antes de volver a tus quehaceres, conviene que esperes para ver si tiene algo más que decirte. Pero si crees que ya te ha dicho todo lo que te iba a decir, agradéceselo y confía en que esas palabras contienen la solución que buscas. También puede ocurrir que mientras oras, te distraigas tanto con otros pensamientos que no llegues a oír nada. No te preocupes, a veces resulta difícil concentrarse. El Señor entiende nuestras flaquezas humanas. Eso es algo nuevo para ti. El solo hecho de que lo intentes es señal de que estás haciendo progresos. No desistas. Procura tomarte unos minutos cada día para orar y alabar al Señor.
A continuación, preséntale la pregunta del día y quédate unos momentos escuchando su voz. Conforme vayas ejercitando tu don, te resultará más fácil recibir palabras del Señor. Si sigues fortaleciendo tu fe con la lectura de la palabra escrita de Dios y perseveras en tu ardiente deseo de tener este don de su Espíritu, el Señor no te defraudará. Él ha prometido hablarte y no faltará su promesa en tanto que tú cumplas con tu parte. Aplicaciones prácticas. Hay quienes afirman que hoy en día profetizar o escuchar del Señor no tiene ninguna aplicación práctica. Afortunadamente están en un error. Su falta de fe les lleva a perderse los tesoros espirituales que Dios podría concederles si creyesen. Si bien eso es una lástima, no quiere decir que también tú tengas que perdértelos. Lo único que Él exige es que pidas con fe. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Las aplicaciones prácticas de profetizar son innumerables. El Señor es capaz de cubrir toda necesidad de responder cualquier interrogante, de proporcionar cantidad de soluciones, de desentrañar el más complejo de los enredos, de resolver el peor de los conflictos. Solo hay que darle una oportunidad. Si intentas sinceramente hacer lo que te diga, si sigues sus consejos, no te quepa la menor duda de que obtendrás resultados. Nunca te arrepentirás de haberle escuchado. Cierto es que quizás no logres un éxito inmediato y hasta puede que en algunos casos nunca llegues a averiguar exactamente de qué forma el haber escuchado al Señor contribuyó a resolver determinada situación. Sin embargo, si dejas que Él te conduzca, no puedes errar. Confía en que Él cumplirá su palabra. Te dará ni más ni menos lo que necesitas, lo que sabe que a la larga más te beneficiará. El Señor quiere que lo incluyamos en todos los aspectos de nuestra vida y que le permitamos ayudarnos a tomar decisiones, sean estas importantes o triviales. Considera el siguiente ejemplo. Carolina está de visita en casa de su tía, que vive en un pueblo a varias horas de distancia. Es viernes y ya lleva una semana allí. Llama a Guillermo, su marido, para enterarse de cómo van las cosas en casa, y él le asegura que todo va de maravilla. Ella le comenta que su tía la ha invitado a quedarse hasta el domingo, y él le dice que está bien, que él y los niños se las arreglarán por un par de días más. Carolina cuelga, pero antes de tomar la decisión final y decirle a su tía que se quedará, se dirige a su cuarto y le pide a Jesús que confirme la idea. Con tono suave, el Señor le dice: es mejor que regreses ahora. Aunque Guillermo y los niños están bien y según él pueden arreglarse unos días más, van a necesitarte allí el fin de semana. Carolina lleva poco tiempo cultivando el hábito de consultarle al Señor las decisiones personales que toma, por lo cual se siente un poco insegura. Le pide al Señor que le dé algo más, y Él le recuerda el versículo: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas.
En vista de que eso es justamente lo que acaba de hacer al presentarle al Señor sus planes, ese versículo le infunde fe en que la primera respuesta que recibió era en efecto el Señor hablándole. Así las cosas, concluye la visita, tal como habían previsto originalmente, y regresa a su casa esa misma noche. El sábado por la mañana transcurre sin novedad. Guillermo corta el pasto y Carolina se dedica a hacer la limpieza mientras los niños juegan. En vista de que al parecer Guillermo y los niños se las hubieran arreglado bien sin ella, por un momento Juani se pregunta si cometió un error al regresar a casa la noche anterior. Entonces recuerda que la decisión de regresar la tomó basándose en lo que le dijo el Señor y prosigue con sus quehaceres. Después del almuerzo suena el teléfono. Se trata del jefe de Guillermo, quien explica que se ha producido una crisis que requiere la atención inmediata de éste. 5 minutos después, Guillermo se despide de su esposa e hijos y parte presuroso. De pronto, todo se ve más claro. Si Carolina hubiera estado en casa de su tía, a varias horas de distancia, Guillermo se habría visto en un aprieto. Los vecinos están todos fuera de la ciudad, así que no habría habido nadie para cuidar a los niños. Carolina da gracias a Dios que la aconsejó tan sabia y amorosamente. Él no le había dicho qué clase de emergencia surgiría, pero sí le había indicado cuál de las dos opciones, en apariencia igual de buenas, era la mejor. La orientación que nos brinda Dios puede hacer una gran diferencia en prácticamente toda circunstancia, sea esta intrascendente o dificultosa. Prescindiendo del Señor, es posible obrar con acierto en algunos casos, o incluso en la mayoría, pero Él da en el blanco todas las veces sin falta. Profetizar es algo valiosísimo cuando uno se enfrenta a profundos interrogantes o complejas situaciones. Aunque ya verás que también te será de gran ayuda en asuntos de menor importancia. El Señor siempre está próximo a nosotros, dispuesto a echarnos una mano. ¿Por qué no recurrir entonces a sus palabras de sabiduría y beneficiarnos del mejor asesoramiento profesional que pueda haber? Tal vez te enfrentas a dificultades económicas en el negocio y no tengas claro qué hacer al respecto. Quizás te cueste llevarte bien con tu jefe o tus empleados. Posiblemente tengas conflictos matrimoniales o problemas sentimentales. O puede que tu trabajo y tus relaciones personales anden bien, pero que no veas claro hacia dónde se encamina tu vida o cuáles deben ser tus objetivos prioritarios. Si tienes hijos, siempre habrá cantidad de cosas que no entiendas y sobre las cuales te vendría bien contar con orientación celestial. Puede que uno de tus hijos sea un poco lento para aprender a leer. Otro tal vez sufra de incontinencia de orina por la noche. A otro quizá le cueste ganar amigos. A lo mejor el mayor acaba de entrar en la pubertad y te da la impresión de que no logras comunicarte con él. Hay muchos libros que pueden serte muy útiles en esas pequeñas crisis. También puedes pedir asesoramiento a padres de familia con más experiencia o a docentes y pedagogos. Sin embargo, ¿por qué no consultar también a aquel que creó a tus hijos y conoce sus necesidades mejor que nadie? Imagínate que vas a realizar un viaje de negocios y puedes planear tu itinerario de varias maneras. O quizás estés pensando trasladarte a otra ciudad o cambiar de profesión. Tal vez no sepas cuál sería el mejor momento para tomarte unas vacaciones
o no sepas a dónde ir. Si esas situaciones te resultan familiares, aprovéchalas para echar mano de la sabiduría de Dios, que todo lo ve, todo lo conoce y todo lo puede. Él sabe lo que traerá el futuro y lo que más te conviene y más feliz te hará. Además, si consultas tus planes con Él y sigues sus directivas, puede evitarte accidentes y perjuicios. Es posible que al comienzo te resulte un poco incómodo poner al Señor en el centro de tu vida cotidiana, con todas sus alegrías, sinsabores, dificultades y decisiones espinosas. Pero ese es justo el lugar que Él desea ocupar. En poco tiempo te preguntarás cómo te las arreglabas antes para tomar decisiones sin su ayuda. Modo de empleo. Recibir el don de profecía es como adquirir una potente herramienta espiritual. Antes de usarla, hay unas cuantas cosas que conviene saber para poder escuchar con eficacia palabras del cielo. El momento y el lugar. Para recibir algo del Señor, tienes que buscar un sitio tranquilo, donde haya un mínimo de distracciones. Es posible oír palabras del cielo, aunque haya ruido alrededor. El bullicio de los niños, conversaciones en voz alta en un cuarto contiguo, el estruendo del tránsito o de una obra vial, pero cuesta más concentrarse. En medio de un día ajetreado, suele ser difícil hallar, aunque sea un momento de tranquilidad y silencio. En efecto, una vez que empieza la jornada, puede resultar complicado parar para tomarse un rato así, y más aún encontrar un sitio apropiado. Por otra parte, como es natural, el mejor momento para averiguar qué debes hacer cada día es antes de que éste dé comienzo. Esos 3 factores constituyen motivo suficiente para pasar un rato con el Señor a primera hora. Es posible que no siempre puedas, y aun cuando puedas, posiblemente surjan situaciones a lo largo del día que exijan que hagas una pausa para enfocar las cosas desde la óptica de Dios. Pero lo ideal es a primera hora. Ponte cómodo. Para orar y escuchar al Señor, no es necesario que estés en determinada postura física. Lo mejor es que estés en la posición en que te resulte más fácil concentrarte y oír las palabras del Señor. También conviene que no tengas mucho frío ni calor, que no estés muy cansado ni tengas mucha hambre o sed. Cualquiera de esas cosas podría distraerte, de modo que remédialas antes si puedes. No obstante, no siempre se puede esperar a que se den las circunstancias ideales para escuchar al Señor. Si lo postergas hasta que la situación sea ideal, tal vez nunca llegues a hacerlo. De modo que si necesitas una respuesta enseguida, haz una pausa donde quiera que estés y pídesela a Dios. Pase lo que pase a tu alrededor, si haces un esfuerzo puedes obtener una respuesta. Despéjate la cabeza. Ya sea que acabe de comenzar la jornada o que te detengas a la mitad para preguntarle algo al Señor, tendrás que mentalizarte. No siempre es fácil apartar los pensamientos del trabajo o de las demás cosas que ocupan nuestra atención, pero es importante pedirle al Señor que nos ayude en ese sentido. En muchos casos, viene bien leer
aunque solo sea unos minutos, la palabra de Dios. Con ese propósito, ten siempre a mano una Biblia y otras lecturas inspirativas. Otra cosa que facilita a veces la comunicación es entonar un par de canciones de alabanza al Señor. Si no puedes, o si te sientes incómodo cantando en voz alta, hazlo en silencio. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. La alabanza, la oración, la palabra y los cánticos contribuyen a despejar nuestra mente y nos ayudan a centrar nuestra atención en el Señor. Averigua qué es lo que te resulta mejor. Registra lo que recibas. Cuando el Señor te hable, procura dejar constancia de lo que te diga. Si tienes una grabadora o un dictáfono, repite frase por frase las palabras que el Señor te dé a medida que las recibas. Si se trata de una visión, graba una descripción lo más detallada posible. También puedes escribir o mecanografiar el mensaje conforme lo recibes. Si optas por escribir a mano los mensajes, conviene que tengas un cuaderno exclusivamente para ello. Acuérdate de apuntar las preguntas que le haces al Señor, no solo sus respuestas. Registrar las preguntas y mensajes te permitirá estudiarlos y repasarlo más adelante. Ocurre con frecuencia que después de escuchar al Señor, uno no recuerda claramente el mensaje que recibió, sobre todo si fue largo y detallado. Y aunque uno lo recuerde a grandes rasgos, es fácil que no tenga bien presente ciertos matices. En muchas ocasiones, el Espíritu de Dios nos pone palabras directamente en la boca si las estamos grabando, o nos guía la mano si las vamos escribiendo o mecanografiando a medida que las recibimos, sin que tengamos plena conciencia de lo que decimos o escribimos. Así pues, la única forma de saber luego cuál fue la respuesta es haberla registrado bien. No te pongas a analizar. Es natural ponerse a cavilar sobre lo que dice el Señor en cuanto Él empieza a hablar. Al fin y al cabo, ese es el motivo por el que le consultamos, para averiguar su opinión. Pero si empiezas a reflexionar en el mensaje o a analizarlo antes de que termine, te resultará más difícil recibir el resto. Tus pensamientos pueden apagar la voz del Señor. Si te pierdes, aunque solo sea una porción de lo que Él quiere decirte, puede que se te pase por alto algo muy importante. Registrar el mensaje a medida de que lo recibes te ayuda a relajarte y no a interrumpir el flujo, pues tienes la seguridad de que todas las palabras quedarán grabadas o escritas. Una vez recibida la totalidad del mensaje, llega el momento de reflexionar sobre su significado. Reprodúcelo o léelo y medita en lo que te dijo el Señor. También es importante pedirle que te ayude a interpretar o entender correctamente lo que dijo. A veces una situación no se resuelve conforme a lo que creemos que dijo el Señor porque mal interpretamos sus palabras. Estamos convencidos de que nos indicó determinada cosa cuando en realidad dijo algo muy diferente. Por ejemplo, ¿dijo que tal cosa es lo mejor que puedes hacer? ¿O dijo que te permitirá hacerla si ese es tu deseo? ¿Dijo que debes obrar basándote en tus convicciones personales según lo que consideres que está bien, lo que te parezca mejor? ¿O dijo claramente que se trata de algo que debes hacer sin falta para evitar problemas o daños? Hay que tener en cuenta
cada palabra, el modo en que están expresadas las ideas, el tono del mensaje. Si no lo estudias con detenimiento y no le pides al Señor que te dé la interpretación acertada, puede que te pierdas cierto matiz de significado o incluso que lo entiendas totalmente al revés. Además, no te sorprenda que un mensaje que te dio la impresión de ser inconexo, poco claro o poco fluido mientras lo recibías, resulte luego ser de lo más completo, equilibrado y elocuente. Ocurre bastante seguido y es una indicación más de que lo que recibiste en efecto provino del Señor y no fue un reflejo de tus propios pensamientos. Búscalo. Muchas veces el Señor, cuando nos habla, nos recuerda un versículo o un pasaje de su palabra escrita. Si aún no te ha sucedido, verás que te sorprenderá de qué forma cobran vida las Escrituras cuando Él las aplica a tu caso. Ten a mano una Biblia para buscar el versículo o pasaje que Él te haya indicado para tu situación, a menos que ya te lo conozcas muy bien. Para ello es estupendo contar con una concordancia, ya sea impresa o electrónica, pues facilita y agiliza mucho la búsqueda de versículos y pasajes específicos. Bueno, amigas, amigos, estamos llegando al final de nuestra entrega por esta semana de su Starlight Podcast, analizando el tema Escucha Palabras del Cielo, basados en el libro Escucha Palabras del Cielo, de la serie Actívate. Dale un me gusta, compártelo para que la palabra de Dios llegue a muchas personas. Que Dios te bendiga.